No. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a la 12ª sesión de nuestra clase de Biblia. Hoy día viendo el Evangelio según San Marcos. Increíble, ya estamos en la sesión 12, desde que empezamos en septiembre, ¿no, Manuel? Todo un Sí, mes, correcto. ¿no? Qué bonito. Bueno, queremos darles las gracias a todos ustedes por su perseverancia, por su puntualidad, por estar aquí, aprovechando estas clases en vivo. Muchas personas no pueden entrar y sé que ven el video, pero no, las personas que están aquí, que estamos aquí, que podemos ver estas clases en vivo, tenemos la opción y la chance de participar, poder hacer nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestros comentarios, que a veces no nos atrevemos a hacer, a veces un poquito por vergüenza, pero no, yo los animo a que lo hagan porque no hay pregunta fácil ni difícil, ni pregunta mal planteada, todo es bienvenido, porque estamos en la unidad del Espíritu Santo y estamos aquí para aprender, todos aportamos, todos. Entonces, les doy los animo a que participen con sus preguntas. Si no es así, participando, levantando la mano, pueden escribirlo en el chat y yo lo puedo leer. No se preocupen sin mencionar nombres ni nada. Bueno, listos ya para empezar, vamos a ponernos en presencia de Dios, vamos a invocar al Espíritu Santo y nuestra hermanita Mary va a hacer la oración. Adelante, Mary. Gracias. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oración para antes de reflexionar. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de la manera de hacerlo realidad nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en sus sendas para que, teniendo cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Mary. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Listo, Manuel Pablo. Listo, gracias. Gracias. Miren, yo quería reforzar lo que ha dicho nuestra hermana Katia en el sentido de preguntar. Justo les comento una infidencia, pero mejor, ¿no? Esta tarde, como muchas veces, coordiné con Katia sobre cómo vamos yendo en el grupo y Katia me comentaba de alguna hermana, no decimos nombres nunca, que le había dicho, sí, yo no participo por X motivo, pero me quedé con una duda. Miren, ¿cuál era la duda? No sé si ustedes tienen la respuesta. Y me pareció bien interesante porque miren a qué nivel nos podemos quedar con inquietudes. ¿Y por qué no las planteamos? De verdad que no sé. Pero la pregunta iba por el lado de cómo entender esa lectura en que el Evangelio nos habla de vino nuevo en odres viejos, ¿no? Entonces les digo una cosa tan inocente, pero a la vez tan interesante. Por ejemplo, y lo digo como ejemplo, no es recriminar, no es nada, simplemente ejemplo. La hermana que tenía la inquietud la sigue teniendo. Para mí esa inquietud no existe, no lo desarrollamos. ¿Se dan cuenta? Yo quisiera aprovechar un par de minutitos, ya que gracias a Katia se me transmitió la inquietud, y preguntársela a los que estamos. ¿Alguien se animaría a contestar esto? Les digo, no es nada complicado, pero para que nadie se quede con la duda, ¿no? ¿Qué problema hay en echar vino nuevo en odres viejos? ¿O es una figura espiritual complicada? Guillermo, adelante. Activa tu micro, Guillermo. Manuel Pablo, buenas noches. Gracias. El texto habla también de que no se debe poner un parche de tela nueva en un saco o en una túnica antigua o que tenga mucho tiempo, ¿no? Porque el parche nuevo va a jalar de la textura de la tela vieja y va a acabar
rompiéndola, ¿no? Exacto. Y luego habla del vino nuevo en odres viejos. Tampoco dice se puede echar vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque el vino nuevo, el odre viejo es un recipiente que, como es viejo, tiene tiempo, se puede romper, se puede rajar, se puede quebrar, y entonces dice se perdería el vino y se perdería el odre. Entonces, para poner vino nuevo tiene que ser en odres nuevos. Y esto es más o menos una semejanza de que la palabra de Dios debe llegar al hombre nuevo, al hombre renovado en su inteligencia por el conocimiento, el estudio, la meditación de la palabra, y en su corazón por la vitalidad que le da la vida sacramental. Eso es lo que creo yo más o menos que se puede entender de aquel pasaje. Perfecto, Guillermo, muchas gracias. Respuesta satisfactoria, amplia, comprensiva, ¿no? Y la idea básica tiene que ver con los materiales y las sustancias, ¿no? Entonces, como bien nos hace recordar Guillermo, ¿qué pasa con una tela que tú parchas con otra tela? Entonces, si la tela que parchas es nueva y usas tela, perdón, es tela vieja y usas tela nueva para el parche, ¿qué es lo que va a pasar? Y sobre todo en aquella época, ¿no? La tela vieja ya está lavada y recontra lavada. Y ya se encogió lo que tenía que encogerse. En cambio, la tela nueva no. Entonces tú tomas un pedazo de tela nueva, parchas la tela vieja, y cuando la laves, la tela nueva se va a encoger y va a rasgar la tela vieja. Lo mismo con el odre, ¿no? El odre es como si fuera una cartera, imaginemos una cartera de cuero, bien cosida con una tapa en la esquina, y se ponía sobre el hombro, y el viajero acostumbraba en aquellos tiempos, el peregrino, el caminante, acostumbraba a llenarla de vino, y con eso salía a caminar. Entonces, a la hora que le daba sed, abría, tomaba un trago y lo volvía a cerrar. ¿Qué pasa si luego rellena ese odre viejo con vino nuevo? La acidez del vino nuevo va a reventar el odre viejo. Entonces, por eso, para nosotros puede sonar un poco extraño y podemos suponer que hay un mensaje espiritual escondido. Pero no, nada que ver. Es así de sencillo. En aquella época, la persona comprendía qué cosa era una tela vieja y una nueva en el tema relacionado sobre todo con el encogerse. El odre viejo, el odre usado, que carga vino, cómo reacciona con el vino nuevo y cómo tiende a malograrse. Y simplemente es eso, ¿no? Entonces, esa figura tan conocida para los humanos de aquella época, hace 20 siglos, Jesús la usa, el evangelista la usa, y hoy para nosotros dice poco, nos confunde. Pero por eso, pues hermanos, ¿no? Y lo pongo solamente como un ejemplo, no nos quedemos sin preguntar. Nadie va a pasar mal rato ni va a ser señalado. Al contrario, yo creo, sintámonos mal de quedarnos con dudas, sobre todo cuando son dudas que se pueden aclarar con tanta simpleza. Como la última reunión, recuerdo perfectamente, y Katia me lo hacía recordar porque me decía que había visto el video con atención y el tema que explicamos de la gehenna de fuego, y lo explicamos ya, ¿no? Entonces, no lo preguntábamos, no lo comentábamos, y ya tendrían los odres, la gehenna, y seguimos sumando cosas. Terminamos de estudiar a Marcos y tenemos 1000 preguntas, pero no 1000 preguntas de profunda teología, ojalá fuera, ¿no? 1000 preguntas de detalles que se pudieron haber aclarado si ustedes me hubieran hecho notar. Algunos yo me doy cuenta, otros no, pero por favor, para eso estamos, ¿no? Entonces, simplemente como ejemplo del valor que tiene el de hacer algunas preguntas
Otras podrán ser más complicadas, más profundas. Otros no tendrán que ser preguntas, sino alcances o reflexiones. En fin, bienvenido todo. Bienvenido todo y de todos, ¿no? Que no sean solamente 2, 3 o 4 los que participen, que sean todos. Entonces la invitación se vuelve a hacer. El que no quiera, incluso con tanta invitación, está lo que dice Katia. Escríbanle la pregunta a ella o a mí por WhatsApp, y ella o yo la trabajamos juntos y la respondemos sin decir quién la formuló. Y la última oferta, que siempre les digo, llámenme, me escriben por el WhatsApp y tenemos una conversación privada y aclaramos lo que fuera cuando es más profundo, y me encanta, les digo. Son muy pocos los que lo han hecho, pero ellos podrán decir que los atendí ampliamente. Pero son pocos, les digo, y la mayoría no les conozco la voz, porque no intervienen en el grupo ni en privado. No les conozco la caligrafía, bueno, una broma, ¿no? Pero no les he leído nada ni escrito. Entonces, finalmente, nuevamente como conversaba esta tarde con Katia, finalmente, hermanos, somos libres. Somos libres, seámoslo siempre. No solamente es la primera línea del himno nacional, es la primera línea del himno cristiano. Pablo lo decía con tanta claridad. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Somos libres. El cristiano es libre. Entonces, en el ejercicio de tu libertad, hermana, hermano, en el ejercicio de tu libertad, tú pregunta o no preguntes. Al final, nadie te señala, nadie te juzga, como te sientas cómodo. Pero yo digo, si hay una oportunidad como esta, aprovechemos. Y además, no sé de qué otra manera ofrecerles. Hazlo público, hazlo privado, hazlo con voz, hazlo con texto, pero hazlo, ¿no? Ahora, si al final te quedas con dudas, ¿qué hacemos? Siempre habrá la opción de un sacerdote amigo. Y ojalá a él le preguntes, y ojalá tenga la paciencia de contestarte, porque a veces andan bien apuraditos también. Pero en fin, opciones, ¿no? Usa tu libertad, que es el valor supremo como cristiano. Bueno, empezamos entonces con el estudio de hoy del Evangelio según Marcos. Nos quedamos para iniciar el capítulo 10. Hasta la mitad del 8 hemos repetido. Tenemos a un Jesús en Galilea. A la mitad del capítulo 8 está el episodio del diálogo de Jesús con sus discípulos, donde les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Tú eres Elías, tú eres el profeta. Y luego entonces Jesús les pregunta, o les repregunta de manera mucho más personal, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro se adelanta al grupo y le dice, tú eres el Mesías. Es un momento estelar del Evangelio. Si pudiéramos estar nosotros con elementos visuales, en ese momento reventaríamos fuegos artificiales, hermanos. Es un momento extraordinario, especialísimo. Sonarían las trompetas y se encendería el cielo. Y ese momento marca la mitad del Evangelio. Y ese momento marca el fin del primer gran acto, Jesús en Galilea. Inmediatamente Jesús se dispone para salir de camino a Jerusalén. Es el segundo gran acto, ¿no? Ese camino de Galilea a Jerusalén, del que ya hemos hablado una y otra vez. Y en eso estamos. Así terminamos el capítulo 8, el 9, que hemos leído ya, que trata sobre Pablo. Hemos visto con calma el martes pasado. Y hoy empezamos el capítulo 10 y empezamos con el tema nada menos que el tema del matrimonio. Aquí nos quedamos. Voy a cerrar las imágenes para que no le tape a nadie, a ver, ojalá. Si alguien las imágenes le tapan las letras, les recomiendo darle un clic y achíquenlo,
o muévanlo al pie, pero no tienen por qué dejarlo ahí. Cada uno tiene la libertad de hacerlo. Entonces, ¿alguien que nos ayude, hermanos? Marcos 10, del 1 al 12, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lola. Buenas noches. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Después que partió de allí, Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él, y como de costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron algunos fariseos y para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él le respondió, ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús le respondió, si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Gracias, Lola. Clarísimo. ¿Comentarios, hermanos? Miren acá, está claro, está el tema de el matrimonio. Y desde el punto de vista cristiano, ¿de dónde viene esta idea de la indisolubilidad del matrimonio, ¿no? El matrimonio no se debe resolver. Es decir, el divorcio no es una instancia a la que podamos acudir, salvo alguna circunstancia excepcional. ¿Comentario? ¿Les parece claro el texto? Augusto. Solo para mencionar un punto es que la Iglesia Católica considera, sin embargo, que un matrimonio puede ser anulado, ¿no? Porque considera que en ciertos casos nunca debió existir ese matrimonio. Y eso se puede presentar por temas como falta de capacidad de uno de los cónyuges o una falta de consentimiento o la falta de la forma correcta en que se hizo la ceremonia. En esos casos sí podría ser anulado un matrimonio, pero son casos muy específicos que generalmente son estudiados por el obispo. Sobre eso, ¿algún comentario, hermanos? ¿El matrimonio cristiano puede ser anulado? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Anulado? No. No, anulado en el sentido de que nunca fue considerado realmente matrimonio, a eso me refiero. Pero no es el término, Augusto, discúlpame. Un matrimonio nunca se anula. El término que usa el derecho canónico es declarar la nulidad del matrimonio, que no es lo mismo que anular. Exactamente. No, tiene por eso razón. yo digo, tenemos que ser correctos. O sea, si intervenimos, yo les pido, y sobre todo ya a este nivel que va mucho más allá, ¿no? Pero hagámoslo exacto, porque si no confundimos. Nunca de nunca, así, y revísenlo, y si no, jálenme las orejas, pero nunca de nunca un matrimonio se anula. Lo que se logra es, en algunos casos, y visto por un sacerdote autorizado, que ya no solamente el obispo, es
que el sacerdote declare la nulidad del matrimonio, pero no la anulación del matrimonio. Es diferente. En términos jurídicos de la Iglesia, es diferente. Entonces, bueno, hecha la salvedad, ¿cómo quedamos, no? El texto nos dice que Moisés permitía el divorcio y Jesús lo corrige. ¿Leemos eso o no? ¿Lo ven? A la mitad del primer párrafo, cuando le preguntan a Jesús, Maestro, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Y entonces Jesús dice, ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Miren, qué fino diálogo. O sea, Jesús está hablando con judíos. Y entonces a la pregunta que le hace un hermano judío, Jesús le responde, ¿qué te enseñó Moisés? Y aprovecho esto porque realmente nos da para cimentar más esta base. Miren lo importante que es Moisés en la formación de la fe de un judío. Moisés, ¿qué experiencia tuvo Moisés con Dios en el monte Sinaí? Moisés dialogó con Dios, y no una, sino muchas veces. Y recibió de Dios Padre muchas enseñanzas. Y el Señor se pasó un montón de horas y horas transmitiéndole enseñanzas a Moisés. ¿Para qué? Para que Moisés, a su vez, las transmita al pueblo. Entonces, el Señor, finalmente usando a Moisés como vehículo, transmite al pueblo enseñanzas. ¿Enseñanzas de qué tipo? Sobre todo y fundamentalmente enseñanzas que tienen que ver con cómo vivir. Y como el hombre es un ser social, no son enseñanzas de cómo vivir yo solo, cómo cortarme las uñas, cómo peinarme el cabello, no. Enseñanzas de la vida en sociedad. Y esas enseñanzas que el pueblo recibe a través de Moisés se convierten en leyes. Y esas leyes son finalmente los famosos 10 mandamientos, que realmente son, como les he repetido varias veces, los 613 preceptos. ¿De acuerdo? Ese es todo el tema, todo el rollo. Entonces, miren, nuevamente regreso. Qué lindo Jesús, qué claro, qué capo. Maestro, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Y Jesús le contesta, ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? ¿Qué es lo que Moisés les ha enseñado? ¿Qué ley han escrito sobre esto en relación con lo que Moisés les enseñó? Entendiendo todos que lo que Moisés les enseñó, lo que Moisés les ordena, es palabra de Dios. Miren cómo Jesús mismo se ubica en este tema que es esencial del judaísmo. Él no se da manda con una respuesta. Y qué brillantez otra vez. Maestro tal cosa, y entonces el maestro, nada menos que Jesús mismo, en vez de ensayar una respuesta, les dice, ¿qué es lo que Moisés les ordena? Clarísimo. Y ellos le contestan, y exactamente como enseña Moisés. Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Es que eso es así, hermanos. Así de simple. En la cultura judía, que es una cultura impregnada de religiosidad, porque la vida social y política de Israel era una vida marcada por la religión, marcada por el judaísmo. Entonces, ¿qué les había ordenado? ¿Qué les había enseñado Moisés al respecto? Que era lícito que el hombre simplemente despache a la mujer con un acta de divorcio. Agarra un papel y escribe y le dice chau y firma y se acabó. Y la mujer, con ese documento en la mano,
se va. Difícil de entender quizá para nosotros, pero digo qué lindo momento para dar un pasito más para entender la sociedad judía. Y dentro de eso, el concepto de matrimonio. Yo les pregunto a ver si se acuerdan. Cuando hemos hablado un poquito de la mujer en esa sociedad, ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan? Algo simple, pero fuerte y fundamental. Lola, sí, adelante. Y que las mujeres no tenían ningún Que derecho. la mujer servía para la procreación. Ya, Solo para hasta ahí estamos la perfecto. Vamos Sí, en orden. Está hablando, participando primero Lolita. Y Lola, luego adelante. Sí, y que las mujeres no tenían ningún derecho, Ya, ¿no? Por lo tanto no podían tener ninguna propiedad y no tenían, como se dice, voz ni voto y que solamente servían para la procreación. correcto. Perfecto, Lola. Y la otra hermana que intervino, a ver, por favor, adelante. María Teresa. Sí, buenas noches. Iba a decir lo mismo para la procreación. Ya lo dijo la hermana. Gracias. Perfecto, entonces Lola, perfecto, María Teresa. Yo añadiría nada más algo que es ya redundante, pero para que se comprenda bien la idea. La mujer es un bien. Miren qué feo. Es como que la mujer es una cosa. El hombre tiene una chácara. El hombre tiene herramientas. El hombre tiene unos muebles. El hombre tiene esclavos. El hombre tiene animales. El hombre tiene una mujer. La mujer entonces, y disculpen, no quiero ser ofensivo para nadie, pero así de dura es esta realidad. La mujer es una propiedad del hombre. Entonces, en el concepto judío, hermanas, ¿qué es el adulterio? Y repito, en la mirada judía, ¿qué es el adulterio? El adulterio lo comete el hombre cuando toma a la mujer del otro. ¿Pero por qué? Porque está tomando la propiedad del otro. Exactamente como que si toma el buey del otro, el arado del otro. ¿Se dan cuenta? Si yo tomo un bien ajeno, estoy tomando lo que no me corresponde. Si yo tomo la mujer del otro, estoy tomando un bien que no es mío. El pecado de adulterio va por ahí. Pero ¿quién lo comete? En la mirada judía, la mujer. Por eso es que vamos a ver, y de repente se va aclarando cuando leemos en la Biblia, y sobre todo en el Evangelio, cuando hay una mujer adúltera. El caso típico, que no hemos llegado ahí, pero simplemente lo menciono, porque más de una de ustedes va a recordar cuando, y lo vamos a ver con detalle y lo vamos a recordar más, pero cuando pescan a la adúltera y la llevan a jalonazos y la tiran frente a Jesús y le dicen, hemos encontrado a esta mujer en flagrante adulterio y merece ser apedreada como indica Moisés. Efectivamente, eso dice la ley de Moisés. Y la pregunta que uno, y ahora que somos más sensibles al tema, la pregunta que sale al toque es, oye, en un adulterio, si la han pescado en flagrancia, tiene que haber un hombre, o no, o está solita. Está medio raro, ¿no? Un adulterio de una. Entonces, tienen que haberla pescado en una relación con un hombre. Pero ¿por qué llevan a la mujer y no al hombre? Porque el pecado es de la mujer. Y el pecado es de la mujer en un caso especial, que es cuando la mujer pertenece a otro hombre. Es decir, si es mujer casada. Miren, en el sentido judío, el hombre no comete adulterio. Y el hombre la mujer comete adulterio cuando es casada y está con otro hombre. Pero el pecado es de la mujer. Y la mujer soltera, si el hombre casado se mete con una mujer soltera, eso no es adulterio. En fin, lo podemos ver más. Yo tengo libros al respecto
muy claros y tengo referencias. En algún momento, si interesa, podríamos regresar y tener una reunión entera con citas y con ubicaciones exactas para que ustedes puedan profundizar en este tema, ¿no? Dentro del concepto de la mujer en el mundo judío, ¿qué cosa es el matrimonio, el divorcio, el adulterio? Tremendo tema. El divorcio, entonces, no es de la gravedad, entre comillas, que podríamos ver nosotros hoy. El divorcio es simplemente, el hombre tiene una propiedad que se llama esposa y hace una carta y dice, ya no la quiero a mi lado. Y esa carta le da libertad a ese objeto, entre comillas, para que se vaya y nadie la señale. Tú has dejado tu casa, no. Mi dueño me ha dado libertad. Entonces, esa mujer, sin dueño, entre comillas, puede hacer de su vida lo que quiera. Eso es lo usual en el mundo judío. Ahora, para que ocurra, tenía que ocurrir en estratos sociales altos. Como nos muestran los casos estudiados, que son varios, en los pueblos, en los biorrios, en las zonas rurales, era raro que esto ocurra. Que el hombre desprecia a la mujer. Pero más ocurre en ciudades grandes, en familias acomodadas y en circunstancias especiales. Moisés llega a decir incluso, y no exagero, cuando Moisés dice, si tu mujer te sirve la sopa fría, puedes firmarle un acta de repudio. Mujer, no me gusta lo que me has cocinado. Te firmo la carta y te vas, ¿no? Imagínense eso. Ese es Moisés y esa es la ley de los judíos. Menciono esto sin ánimo de seguirla alargando, pero para ubicarnos, ¿no? Entendiendo este entorno grande, volvemos a esto. Entonces, ¿qué les enseña Moisés? Y le contestan, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les dijo, si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Y aquí se va al capítulo 1 y 2 del libro del Génesis, ¿no? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el Señor no separe lo que Dios ha unido. Entonces aquí, hermanos, no sé si los he mareado, pero con esta aproximación al tema, creo que vemos mucho más la trascendencia de esta enseñanza de Jesús. Mucho más. Es profunda. Implica un salto adelante. A la ley judía, Jesús se pone mucho más exigente, mucho más riguroso. Ahora, eso hay que entenderlo al amparo de este mismo Jesús que nos dice, yo no he venido a quitar un solo punto ni coma de la ley, de los mandamientos. No he venido a borrarlos, sino a llevarlos a su máxima plenitud. Entonces, en esa misma línea esto. Él no viene a despreciar la ley judía, sino a llevarla a su plenitud, a su máxima expresión. Manuel está levantando la mano. Sí, déjame terminar pues un ratito. Para entonces terminar esta idea. ¿Cómo es que esto que les comento es máxima plenitud de la ley? Si la ley dice, si la mujer te prepara fría la sopa, recházala, firman un papel y que se vaya, ¿no? Si es tan simple esto, entonces Jesús lo corrige, y de qué manera lo que corrige no es que cambie la ley, sino la perfecciona. Aquí hay que tener una sensibilidad especial. Pero, a ver, sí, adelante, Jenny, creo. Adelante. Sí, bueno, no sé si será, bueno, pertinente también sobre el tema. Hay un capítulo de San Mateo que habla también sobre esto, del divorcio.
Bueno, por ejemplo, en la Biblia de Dios habla hoy, dice en Mateo 5:31, dice, también se dijo antes, cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser por motivo de inmoralidad sexual, la pone en peligro de cometer adulterio. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Y bueno, en la Biblia latinoamericana dice, en vez de inmoralidad sexual, dice en caso de unión ilegítima. Entonces, ese tema siempre como que algunos protestantes se agarran también para decir de que sí está permitido el divorcio, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta con respecto a este tema, ¿no? Claro. Uh-huh. Bien, Jenny, gracias. Buen aporte. Buen aporte. Eso lo vamos a ver inmediatamente terminando Marcos. Vamos a entrar al Evangelio según Mateo y vamos a poder leer exactamente lo que nos ha compartido Jenny. Pero bienvenido, ¿no? Manuel, una pregunta. Aquí cuando estoy leyendo, claro, la mujer era considerada como un objeto, estamos hablando en esa cultura, pero acá abajo cuando le preguntan a Jesús, él dice, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella, y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Es decir, que la mujer también podía divorciarse, porque como no tenía ni voz ni voto y era un objeto, o es que esto solo sucedía en las, como tú dices, que en clases altas. Claro, eso, lo que pasa es que Jesús, siendo judío, vive rodeado de la cultura griega helenista, ¿no? Y en la cultura griega, sí, la mujer se divorciaba del marido, igual que el marido de la mujer. Buen punto, Katy. En la cultura judía, no. Pero en toda la influencia vecina, y Galilea, la tierra de Jesús, tiene un montón de helenistas. Entonces hay mucho de esa influencia. Miren, yo quería invitarlos a que paremos un ratito en lo que marqué en amarillo, que es una manera distinta de escribir lo que es el subtítulo en rojito arriba. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabras que Marcos pone en boca de Jesús. Y lo recoge también Mateo. Si recordamos, y de hecho que lo recordamos, en toda ceremonia católica de matrimonio, el sacerdote repite esto. Una vez unido el matrimonio y consagrado al matrimonio, el sacerdote repite lo que es casi como y uno dice, qué bonita frase, bueno, es esta frase de la Biblia, ¿no? De Marcos, de Mateo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Hasta ahí, bacán. Pero yo los invito, hermanos, a una pequeña reflexión que se quedará sin respuesta, porque no es fácil, pero miren, inevitablemente hay que hacerlo. ¿Qué pasa si yo leo esto? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Yo lo leo haciendo un pequeño cambio de una palabra por otra, que es semejante. Nosotros los cristianos decimos que Dios es amor. Dios y amor son sinónimos, escritos así en mayúscula. Entonces, si Dios es amor, ¿qué pasa si yo reescribo el titulito en rojo y digo, lo que el amor ha unido, que no lo separe el hombre? Vale. Lo que el amor ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, la pregunta que me hago, y aquí me cambio de gorro y me pongo mi gorro de psicoterapeuta del siglo XXI, moderno, modernísimo. Entonces yo digo, es que, y les digo reflexión seria, es que es posible que lo que el amor ha unido, alguien o algo lo pueda separar. Y la respuesta, queridas hermanas, hermanos, es no, pero así, no tajante.
Nada ni nadie puede separar lo que el amor ha unido. Y lo digo ya no como un cristiano creyente y en proceso, en formación. No, lo digo como psicólogo, psicoterapeuta, conocedor del tema. Es así, lo que el amor une, nada ni nadie lo separa. Entonces alguien me preguntará, oye, estás hablando, pero qué bonito, ¿no? Pero explícame una cosa, si es que eso es verdad, ¿por qué tantas parejas se separan? ¿Cuántas parejas pagan el altar, se juran amor eterno y antes o después terminan separados o en una vida tan fatal que mejor se separan, ¿no? Porque hay parejas que siguen unidas, pero que realmente no tienen nada en común, no hacen vida en común, son el peor ejemplo para los hijos. Papá, si eso es vivir en pareja, yo no quiero emparejarme nunca, ¿no? El antiejemplo somos. Entonces, ¿cómo es que se explica que lo que el amor une no se puede separar? Y a la vez vemos que la gran mayoría de parejas en el mundo terminan separadas realmente o hipócritamente. Y la respuesta es bien sencilla. Miren, se los digo, pero con cargo a que en algún momento nos podemos dedicar solo a ese tema. De repente una reunión entera para hablar del amor. ¿Qué cosa es lo que hay que distinguir acá? Y tomen nota y algún día me dicen, queremos ya. Y les digo, el gran tema es que seamos capaces de diferenciar enamorarse de amar. Entonces, viendo lo mismo de una perspectiva diferente. Un gran drama del siglo XXI, pero lo era ya desde el comienzo, miren. Pero un gran drama actual es que el ser humano tan inteligente, moderno, tan lleno de recursos, vivimos a la vez tan desvalidos, tan desprotegidos, porque confundimos dos conceptos que son diferentes y al mezclarlos nos hacemos presa fácil. Creemos que estar enamorado es lo mismo que amar. Y les digo, nada que ver, hermanas. Yo me enamoro y me desenamoro. ¿Por qué me enamoré de ella? Me encantó su alegría, su espontaneidad. Me encantó su sonrisa, su alegría, cómo cocina. Siempre tan positiva, tan ligera. Le pregunto a ella y me dice, yo me enamoré de él porque lo vi un joven que si bien no tenía mayor posición, pero lo veía tan luchador, tan bien orientado, con ideas tan claras, tenía sus propósitos muy firmes, era tan luchador. En fin, cada uno y cada una podría verbalizar las razones por las cuales se enamoró de su pareja. Y entonces nos emparejamos enamorados y en casi todos los casos nos casamos enamorados. Pero realmente, ¿hemos construido el amor en la pareja? La evidencia nos dice que no. Les digo, yo no estoy haciendo estadísticas acá, pero simplemente es que si hubiéramos sido capaces de construir el amor, esas parejas estarían juntas y felices. Pero han terminado por la pata de los caballos, reventándose a sartenazos la cabeza, diciéndose la vela verde, te odio, no quiero volver a verte nunca más. Entonces, en esa realidad hay una falla de fondo. Y repito, con cargo a verlo otro día, pero es que confundimos el amar con el estar enamorados. Dos cosas diferentes, que se parecen, pero no son lo mismo. Entonces,
volvemos a nuestro tema. Lo que el amor ha unido, que no lo separe el hombre. Es que, hermanos, lo que el amor une, nada lo separa, ni la muerte. En la vida eterna, esa pareja unida por el amor seguirá junto en la relación más armoniosa y maravillosa. Pero si lo que nos unió fue un enamoramiento, el enamoramiento es pasajero. La dura realidad. Volvemos a la frase. Que el hombre no separe lo que el amor ha unido. Colón, pues, ¿no? Y digo con todo respeto, pero es que nada puede separar lo que el amor ha unido. Nada. Lo que el hombre podría separar, y el pedido sería que el hombre no separe lo que el enamoramiento ha unido, es que eso va a pasar. ¿Quién se enamoró y sigue enamorado después de tantos años? Nadie. En algunos casos, los enamoramientos duran semanas. Ya un poquito los más camotudos duran meses, y ya conozco casos de algunas parejas que estuvieron 4, 5, hasta 6 años enamorados. Pero más que eso, hermanos. ¿Y qué es lo que nos enseña la psicología más moderna? Nos enseña a que, aprovechando la instancia de estar enamorados, tenemos que construir conscientemente el amor. Ahí fallamos. Miren cómo nos da otra vez un pequeño texto de nuestra Biblia, del Evangelio, un tema para tanta reflexión. En resumen les digo, lo que el amor une, nada los separa. Y si entonces la parejita enamorada se separa, es porque nunca conocieron el amor, porque estuvieron solamente enamorados. Esta mañana escuchaba la homilía de un padre que escucho todos los días, ¿no? En una homilía sobre el Evangelio diario, y él insistía hoy, a propósito del Evangelio del día, mencionó 3 o 4 veces en su homilía de varios minutos el concepto de enamorarse de Jesús. 4 veces lo dijo, enamorarse de Jesús. Yo lo escuchaba, y el padre es bien capo, bien trome, bien reconocido, pero no tiene esa formación complementaria que yo les comparto. Yo le digo, yo le diría, no tengo oportunidad, pero yo le diría, padre, levanto mi manito a María, ¿no, padre? Sí, adelante, hermano. Yo le digo, padre, si uno se enamora de Jesús, es un problema, porque así como te enamoras, te desenamoras. El problema no es ese. Por favor, invítenos a amar a Jesús. Es diferente. ¿Cómo me enamoro de Jesús? Voy a un retiro, que es un encuentro espiritual especial, me separan del mundo, 2, 3 días, en un silencio, en un ambiente protegido, con personas que han planeado todo, con hermanos que están tan dispuestos como yo, y vivimos una experiencia especial. Y yo tengo ese contacto con Jesús y me enamoro de Él. Pero ese enamoramiento, hermanos, no es suficiente. ¿Qué hacemos cuando después de ese retiro de conversión tenemos oportunidad de ir a reuniones del grupo? Ojalá fuera, tenemos oportunidad de ir a Hora Santa, los jueves en la noche, ¿no? Y a la liturgia por lo menos del domingo, y a lectura de la Biblia, y a grupos de estudio, y por ahí grupo de oración. ¿Qué hacemos? No sé si conscientemente o no, pero lo que debemos estar construyendo es el aprovechar ese enamoramiento con Jesús a amar a Jesús. ¿Y cuál es el requisito que la psicología nos enseña? ¿Cuál es el requisito para dar el gran paso de estar enamorado a amar a ese otro? Sea tu pareja, sea Jesús. Que no quiero comparar, pero lo digo va por el mismo lado. ¿Cuál es el requisito fundamental para hacer la diferencia entre estar enamorado y amar? Y la palabra clave es conocer. A esa persona de la que me enamoro,
Yo no puedo amarla si no la conozco. Y el trabajo está en conocerlo o conocerla más y más, más y más. Y es más complicado, pero digamos, como elemento central. De esa manera yo voy construyendo mi amor hacia él, mi amor hacia ella. Entonces no solamente es el sentimiento de estar enamorado. El sentimiento de estar enamorado equivale como cuando descorchas una botella de champán. Imagínense, lo has puesto a helar, lo descorchas y salta el corcho, salen las burbujitas, qué rico. Lo sirves en la copa y el champán es ese vino burbujeante. Lo tomas y qué agradable, qué rico. Pero ¿cuánto duran las burbujas? Yo los invito a hacer un experimento químico, muy sencillo. Sirvan el champán y dejen la copa en una mesa un rato. Y van a ver cómo pronto pasa el burbujeo. Y luego ese champán se entibia. Y les digo, pruébenlo a ver. Y díganme qué tal es. Y van a decir, es el más feo de todos los vinos. ¿Cómo puede ser que lo más rico rápidamente pierda todo su sabor y se convierta en ese vino feo corriente? Y es que la relación de pareja, cuando estamos enamorados, es como ese champán burbujeante y fresco. Pero cuando pasa el efecto, volteas y dices, ¿quién es esa? ¿Cómo puedo haberme fijado en ese? Mira cómo se levanta, mira las ojerazas, mira el pelo parado, el mal aliento, las malas costumbres, se levanta mal humor, no comprende nada, no me habla, no se preocupa por mí. Pucha, le sacas la lista de 30 cosas y yo te escucho y te digo, hermana, ¿y cómo te enamoraste de ese pata que tiene todo malo? No me vas a poder explicar, pero es que es el efecto del burbujeo del champán recién abierto. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Repito, y repito con cargo a verlo con mucho más calma cuando ustedes quieran, pero tenemos que aprender conscientemente a trabajar con la pareja para que los dos, repito, conscientemente, aprovechando el momento feliz del enamoramiento, que va a durar un poco, pero no tanto, poner las bases del amor. Y en las bases del amor, el diálogo es fundamental. El conocerse es fundamental. El que él te conozca en tus más íntimas necesidades. En que tú lo conozcas en sus más íntimas necesidades. Y no solamente que tú adivines lo que le gusta a tu pareja y tu pareja adivine lo que te guste a ti. No, no se trata de adivinar. Para eso, pues, juégate una pollita por el mundial, adivina. Pero aquí no se trata de adivinar, se trata de dialogar. Y entonces, mi amor, ¿qué es lo que más anhelas? Mi amor, ¿qué es lo que más quieres? Te escucho y luego déjame decírtelo a ti. A mí, déjame a mí decírtelo. Quiero conocerte más y más profundamente y que tú me conozcas más y más profundamente. Y para eso démonos tiempo. Yo te voy a escuchar, tú escúchame a mí. En fin, como un hermano anotado en el chat ahorita. Y es un resumen excelente. Decimos que enamorarse es un sentimiento, pero amar es una decisión. El sentimiento viene sin que hagas ningún esfuerzo. La decisión consciente implica tu voluntad, implica tu compromiso. Voy a construir el amor con mi pareja. Bueno, en fin, miren, nos vamos por un costado, pero que tiene que ver tanto con este tema. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Sí, Manuel, Que el hombre no separe lo que el amor ha unido. Sí, adelante. María Teresa está levantando la mano. María Teresa, activa tu micro, por favor. Sí, me quedó un poquito dando vuelta el tema, sobre todo en la época judía,
en el cual, y bueno, en la edad antigua y hasta la edad media y hasta principios de la edad contemporánea, en el cual los matrimonios eran arreglados, ¿no? Aún entre los campesinos. Entonces, lo que Dios une no lo separe el hombre, en realidad había unido el hombre y el amor no era pregunta. Entonces, hemos estado con prácticamente N cantidad de años en esas condiciones. Yo en ese sentido pienso que Jesús estaba introduciendo una primicia, poniendo el amor como base de una relación hombre y mujer. Excelente. Es perfecto el comentario, sí. Es perfecto. Pero aún les digo, en la línea de la reflexión larga que me he tomado, y disculpen que tan larga, pero miren, es que hoy las parejitas que se forman y que van al altar, ¿están unidas por el amor o solo por el enamoramiento? Ese es el gran drama, hermanos. Ese es el gran drama. El otro día tuve una paciente X que justamente me decía, porque yo sabía de esto, habíamos estado conversando, se había puesto de novia y de repente ya con fecha y todo, le dijo al novio, dame tiempo. El novio entró en trompo y le dijo, ¿por qué? Entonces ella me llamó para conversar, hablamos largo y profundo. Y yo después de escucharla y ayudarla a que vea más y más claro, finalmente coincidí con ella en que lo que estaba haciendo era lo mejor. No rechazando el matrimonio, sino pidiendo tiempo. Porque ha llegado inconscientemente y luego en el diálogo terapéutico conmigo ha llegado a poner consciente enormes dudas de si lo que los está uniendo es el amor o es un enamoramiento que se ha transformado en costumbre. Y le salió una duda grande. Y les digo, una duda sabia, ¿no? Le digo, ¿es Dios que te está hablando? Qué bueno, porque serías una más de ese 99% de mujeres infelices. No te lo mereces, eres una linda chica y si tienes que tomarte un tiempito, que él te espere y cuando des el paso, dalo segura. Pero no te cases con esta duda. Y si ella me dice y me da cólera que por qué recién me ha entrado la duda y no antes. Estuvimos enamorados, me pidió de novia, fijamos fecha y me viene la duda y le digo, mira, es guardando las distancias, pero es como cuando la hermana que quiere dedicar su vida a Dios. ¿Acaso la hermana que dedica su vida a Dios le dice a la orden religiosa, quiero ser monjita, ya ven, bienvenida, pum, le ponen su velo? No, no, tiene un tiempo de preparación, un tiempo de aspirante. Luego, en el caso de una orden que conozco mucho de Proeclesia, le ponen, después de un tiempo largo, le ponen su velo blanco, que es un voto temporal. Y luego, después de varios años, recién hace el voto definitivo. Entonces, en total, desde que la chica es aspirante hasta que se consagra definitivamente Dios, pasan más o menos 7 años. ¿Cómo no fuera así el requisito para casarnos? Habrían muchísimo menos fracasos. Pero casarse es tan fácil como decirle al cura, padre, me quiero casar, pum, 2 testigos, listo. Separamos iglesia y ojalá que haya pronto. ¿Con qué discernimiento? ¿Con qué reflexión? Les digo, lo mismo que sería que una monjita se consagre monja a la semana de que recibió el llamado, la iluminación, ¿no? Un domingo estaba en misa, dice la chica, sentí el llamado de Dios, vine, le hablé al padre, y el padre me puso el velo a la semana siguiente, hice mi voto definitivo. Esto se hace inconscientemente con el matrimonio. Y si el matrimonio es un sacramento absolutamente sagrado, no le damos el cuidado que merece, como si se lo damos a la ordenación sacerdotal o a la consagración de la religiosa. Y debería merecerlo. Yo no digo que sean novios 7 años.
pero por lo menos un poquito más de cuidado, ¿no? Yo tuve la suerte, y lo comento, de que yo tengo 3 hijos, 2 mujeres, un hombre, perdón, una mujer, 2 hombres. Y con los 3 siempre hemos conversado, y antes de que se casen les recomendé que tengan una dirección psicológica de pareja. Y efectivamente lo hicieron. No digo ni con quién ni nada, simplemente lo hicieron, reflexionaron un montón y confirmaron su decisión. Y ahí tengo 3 hijos casados, felices, y nietos de los 3, y cada uno haciendo su vida. Les digo, pero veo a mi alrededor, y tengo pacientes también que tienen o ellos mismos o hijos sufrientes, y da pena. Da pena porque lo hicimos sin tener el cuidado, ¿no? Nos casamos a la loquita. Nos casamos en el fondo porque confundimos amar con estar enamorados. Ese es el gran drama. No es lo mismo. Entonces, lo llevamos al terreno de nuestra fe, y les digo, yo escucho al sacerdote como esta mañana, en la homilía del día, porque hermanos, hay que enamorarse de Jesús. Uy, padre, cuidado, ¿no? Ahí tiene usted un cristiano por pocos meses, porque fácil, me enamoro y me desenamoro, pues. Pero amar a Jesús, lo que nos pasa a nosotros, ya mancamos, es para toda la vida. La diferencia entre estar enamorado y amar. Sí, Katia, hay más personas que quieren participar. Sí, Guillermo, activa tu micro, por favor. Gracias. Sí, Manuel Pablo, muy breve. Tú hablaste del amor y de estar enamorado, que son 2 cosas distintas. Entonces, con relación al matrimonio, que es lo que estamos viendo hoy día, Cristo nos da la pauta cuando dice, nadie tiene más amor o mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, si queremos tener una pauta del amor hacia nuestras esposas, debemos pensar, cuestionarnos si somos capaces de dar la vida por ellas. Y en segundo lugar, el gran mandamiento que él dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis, o sea, que se amen unos a otros. ¿Cómo? Como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Cristo? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Dando su vida en la cruz. Nada más, gracias. Gracias, Guillermo, excelente. Excelente complemento, muchas gracias. ¿Otra intervención? Bueno, entonces, hermanos, miren, y les pido nuevamente disculpas. Ya me estoy volviendo un maleado, ¿no? Porque hemos empezado la reunión en Marcos 10 del 1 al 12 y estamos un poquito más de 1 hora y seguimos en Marcos 10, 1 al 12. De mucho vicio, ¿no? Pero es que, y digo, discúlpenme, pero es que hay temas como este que realmente lo ameritan, o sea, son temas centrales. Todo el contenido del Evangelio merece atención, pero de cuando en cuando nos toca algo que es como que Jesús nos dice, oye, acá paren, ¿no? Dense varias vueltas, siéntense bajo el árbol, agarren una manzana, mastíquenla, piensen. Entonces aquí vemos, uno, lo que les decía como reflexión al inicio, la mirada de los judíos al divorcio y a lo que Moisés ordena. Luego, cómo Jesús le pone mucho más nivel y exige mucho más a esto mismo. Tanto así como en otros casos que no son ahorita, pero para que se entienda, ¿no? Cuando en otro evangelio vamos a ver cuando Jesús dice, han oído que se dijo, pero yo les digo, a ver, ¿con cuál caso? Han oído que se dijo, el que mata a su hermano, pero yo les digo, el que lo ofende, el que piensa mal. O sea, ¿cómo Jesús, la ley de los judíos que es así un poco chata,
la lleva a un nivel tan superior, y en este caso lo mismo. Se les enseñó, pero yo les pido mucho más. Cuando dice, Entonces Jesús siempre nos pide mucho más que esa valla baja que pone el judaísmo. Sí, sí, Katia. cuando dice el que desea a la mujer de su prójimo solo pensando ya cometió adulterio, pero yo les digo, ¿no? Que dice que solo con pensamiento también uno puede pecar. Claro, claro. Ahí estaba levantando la mano Manuel. Juliana, me parece que era su nombre. O Patricia Villo. No, yo vi a Juliana, Ay, pero... yo había levantado la mano, perdonen. Sí, Patricia. Sí, Giovanna. Giovanna. Sí, no solo que cuando habla, que todo este tema que se ha hablado tan profundo, de verdad tan interesante, y al contrario, agradezco todo lo que has explicado, Manuel. No, que también qué importante es de ambos lados, ¿no? De las dos personas en esa relación que comentábamos, que justamente se tenga esos valores, ¿no? Los valores de lo que es el amor, esos valores que Dios nos ha enseñado, ¿no? Porque realmente si las personas no considero no tienen ese valor, de repente no lo van a llegar a interiorizar o comprender esa entrega que también comentaba uno de los hermanos que ha dicho, ¿no? Llegar a dar la vida, que uno se sacrifique, pero cuando lo haces con amor, el sacrificio no se siente, ¿no? Al contrario, o sea, tú eres feliz dando, feliz viendo al otro que también está bien, que los dos progresan juntos, o sea, hay que tener esos valores de amor, ¿no? O sea, realmente esos valores que Dios nos da, para mí es el fundamento realmente para tener esa base sobre la que se sustenta todo lo que uno va a vivir, ¿no? Bueno, eso quería. Gracias, Giovanna. Valioso, gracias. ¿Y alguien más, a ver, para cerrar el punto? ¿Los que están calladitos están de acuerdo o en profundo desacuerdo? Anímense, hay que aprovechar ese tema tan bonito, tan profundo. Ahí veo varias que están mirando en la pantallita, pero vamos. Sí. Para mí ha sido muy profundo. Disculpe que no sé levantar la manito, soy Mary, pero a mí ha sido muy profundo. Tengo 3 hermanas que se han divorciado. Yo soy la mayor de 9 mujeres. Para mí es muy difícil estos momentos. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Disculpe que muchas veces no puedo participar porque me cuesta un poco, pero ahora con este tema, la verdad, profesor, es muy importante, al menos para poder conversar con mis hermanos, con la familia, con nuestro alrededor, porque son matrimonios jóvenes y ya están los 3 separados. Esto me ayuda muchísimo a conversar un poquito con lo poquito que sé, porque yo soy católica, nunca he leído la Biblia, pero por eso es que muchas veces no puedo participar, porque tengo que aprender mucho más. Yo agradezco este curso, agradezco muchísimo a todos ustedes por esta inmensa y lindo curso. Gracias. Gracias, Mary. Miren, para cerrar el punto, pero no cerrarlo porque nunca se cierra, yo les ofrezco algo. Yo hace poco más de un año grabé unos audios en el tema psicológico. Una serie como de 20, pero ahorita recuerdo de memoria, hay 2 de ellos que tratan sobre el tema del amor en la pareja. Uno de ellos, creo que le puse amar o enamorarse son lo mismo. Y la segunda que tiene que ver con construir el amor. Entonces, lo que voy a hacer, estoy en deuda con usted. Ya tocamos el tema, ya le expliqué el diente, entonces les voy a pasar el enlace ahora más tarde de los 2 audios. Cada audio dura solo 4 minutos, o sea, no es ningún esfuerzo escucharlo. No hay imagen, solo audio, ¿no? Se los voy a pasar en orden porque recomiendo escuchar uno primero que el otro, pero como para darles un poquito más de elementos y siempre a disposición
personalmente o en grupo, como quieran, ¿no? El tema, como dicen, es muy importante. Y es un tema que tiene que ver. ¿Cómo lo va a tener que ver, no? ¿Cómo lo va a tener que ver que nosotros como cristianos, que nos formamos más y más en la fe, a veces no tengamos recursos para ayudar a un hermano en este tema delicado? A veces no tengamos recursos para enfrentar nosotros mismos un proceso como este, ¿no? Es que solamente la oración, es que solamente por ser cristiano voy a resolver todo, a veces no alcanza, ¿no? Pero en fin, ahí lo dejamos y Gracias, Manuel. yo me comprometo a pasarles esto. Ana está levantando la mano, Manuel, para que participe. A ver, adelante. Ana, activa tu micro, por favor. Y buenas noches, hermanos. Sí, bueno, este tema está muy interesante y quería comentar al respecto. Bueno, cuando uno está en crisis matrimonial, este tema es importante. Entonces, y creo que esa crisis a mí me permitió acercarme más a Dios y y saber de esto, de este tema, ¿no? Y más de eso. Entonces, como dijo la señora anterior, es que ahí los matrimonios ahora se rompen, ¿no? El enemigo siempre está queriendo destruir las familias. Entonces, yo, yo me puse a orar, a pedir por las familias, a saber el por qué, ¿no? O sea, por qué si Dios nos ha unido no nos puede separar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dijo el Señor, amar, o sea, como dice, hasta la muerte. Entonces, si uno está fallando, entonces al otro solo le queda apoyarse en Dios para poder salir de esa crisis. Y no solamente por uno, sino por los demás. Y Dios a veces permite que las personas se vuelvan a unir. En este caso, mi hermano que tenía dificultades con su esposa y mi hermana que tenía dificultades con su esposo, llegaron a volver a unirse, ¿no? Porque yo me preguntaba, Dios, tú permitiste que ellos se unieran, ¿por qué ahora tienen estos problemas? Cosas así. Entonces, y bueno, solamente me queda ahora, porque yo digo, ¿qué podía hacer yo? No, cuando ellos estaban decididos a separarse. Solamente me queda orar y entender ese proceso, ¿no? Y pedir por las familias. Bueno, hasta ahora. Eso sería. Gracias. Gracias, Ana. Gracias por compartir. Bien, hermanos, entonces continuamos. Miren este pasaje lindo. Dejen que los niños vengan a mí. ¿Alguien se anima a leer? Yo, Sonia. Sí, Sonia. A ver. Dejen que los niños vengan a mí. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos lo reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Gracias, Sonia. Miren, qué lindo, qué sencillo, pero qué lindo, ¿no? ¿Qué cosa vemos acá? ¿Quién quisiera compartir? ¿Por qué Jesús diciendo, dejen que los niños se acerquen a mí? El que no es como ellos, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué quiere decir esto, no? ¿Qué nos dice a nosotros? Que son inocentes, puros, ¿no? De corazón sano,
no saben nada de maldad, nada, absolutamente. O sea, son personitas que se pueden acercar sin ningún problema a Jesús. Claro, Puros. solo nos dice, los niños son inocentes. Y me quedo con esa palabra, ¿no? A ver, ¿quién más? Ana había levantado su mano. Y Ana estaba levantando, y luego Augusto. Sí, bueno, los niños son, como dijo, inocentes, también son humildes y nosotros tenemos que parecernos a los niños, ¿no? Entregarnos a Dios de corazón puro. Entonces, tratar de parecernos a ellos, ¿no? Sinceros, espontáneos. Y creo que conociendo a Dios es donde nosotros vamos a poder entregar nuestro corazón puro y sincero hacia los demás, ¿no? Hacia el prójimo también. Uh-huh. Augusto. También los niños tienen esa confianza, ¿no? Cuando cuando uno es niño y su padre le dice algo, no cuestiona, no se pone a pensar, me estará diciendo la verdad, me querrá engañar. Cuando van creciendo quizás sí, vea, porque la sociedad va influyendo en ellos, pero cuando son pequeños le creen con una confianza tan espontánea que no admite dudas, ¿no? Eso es algo muy interesante por el principio de la fe, ¿no? Que es muy similar. Un creer hacia lo que Jesús nos revela, lo que Dios nos revela, con una mente de un niño que cree y confía en su padre y lo ama. Uh-huh. Bien, bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más en esto de recibir el reino de Dios como un niño? Creo que lo que han hablado es perfecto y nos aproxima plenamente a la idea. Pero hay un término que usó Sonia al comienzo, que es el que más me gusta personalmente, sin que lo demás no tenga que ver, absolutamente. Y es el concepto de inocencia. Miren, la vez pasada creo que se los comenté, no recuerdo, pero es algo que a mí me impresionó mucho desde que lo conocí hace varias décadas. La experiencia que tuvo Francisco de Asís cuando visitó el Vaticano y se reunió con el Papa. Francisco no era sacerdote, ¿no? Era un mendigo, era un predicante vestido con ropa muy pobre, medio sucio, y así fue a ver al Papa al Vaticano. Y el Papa lo recibe en audiencia pública, y Francisco se arrodilla frente al Papa, le besa los pies y le pregunta: Santo Padre, tengo una pregunta. ¿Es posible vivir de acuerdo con el Evangelio? ¿No? Y el Papa se agacha, lo levanta y se arrodilla a él y le besa a él los pies a Francisco. Y tienen un diálogo muy corto, pero tremendamente profundo en esta misma línea, ¿no? El Papa le dice: Francisco, ese es tu nombre, ¿no? Sí. Bueno, yo cuando era joven tenía esta misma vocación tuya. Pero luego los deberes de la iglesia me han transformado en esto que soy. ¿Qué es lo que el Papa nota en Francisco para que le reconozca, se reconozca en él cuando el propio Inocencio era joven? La inocencia. O sea, Francisco era un adulto, pero era como un niño en su pureza, en su inocencia. Y el Papa siente la inocencia de este hombre. Y Francisco se acerca para recibir el reino de Dios como un niño. Es un ejemplo que pero cada uno tiene sus propias experiencias
y valoraciones, ¿no? Pero para mí Francisco siempre tiene un lugar especial porque personifica para mí al ser humano que recupera la inocencia perdida. Y es como una muestra viva del proceso de la expulsión del paraíso y el regresar al paraíso. O sea, el ser humano, Adán y Eva, rompen su relación con Dios por el pecado original. Por el pecado original son expulsados del paraíso. Por el pecado original pierden la inocencia, justamente. Y entonces la vida del ser humano consiste en un cruce del desierto, llámese. ¿Y para qué? Para luego, con el mensaje salvífico de Jesús, recuperar el paraíso. Diríamos recuperar la inocencia. Regresar a ese jardín del Edén. Y para mí, hermanos, para mí, Francisco de Asís es un personaje humano en el siglo X-XI que logra de manera ejemplar esto. Francisco vivió en el paraíso, salió del paraíso y fue capaz de regresar al paraíso. Fue capaz de recuperar la inocencia, ¿no? Entonces, Francisco decía, recupera pues, la inocencia. Hermana, por favor, no sé quién es. Hay que tener en cuenta, ¿no? Micrófono, hermana. Bueno, Francisco logra entonces recuperar la inocencia y vuelve a ser como un niño. Y les digo, cuando se encuentra con el Papa Inocencio nota a este hombre en esa pureza de corazón, nota a este hombre, advierte en este hombre la inocencia recuperada. Y su reacción simplemente se baja, se arrodilla y le besa los pies a él. Unos pies sucios, porque caminaba sin zapatos. Y había caminado desde Asís a Roma, imagínense. ¿Quién le había lavado los pies? Nadie. Esos pies los besa el Papa. En reconocimiento de un ser que es como un niño. No en el sentido de ser rabietudo, de ser malcriado, de hacerse la picha en la cama, para nada. La inocencia del niño es lo que reconoce. Y la inocencia del niño es la que se resalta en esta pequeña perícopa. A mí me parece maravilloso, ¿no? Entonces la pregunta que queda para nosotros y la reflexión profunda es: ¿y qué significa para mí la inocencia? Me doy cuenta de que hace mucho tiempo perdí la inocencia, que como Adán y como Eva comí del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué significa para mí recuperar la inocencia? Otra vez es vivir un momento de mi vida, de aquí para adelante, en que borre de mi mente el bien y el mal, porque el inocente, como el niño, no distingue el bien del mal. El niño en su inocencia, por ejemplo, no tiene vergüenza de su desnudez. Cuando el niño pierde la inocencia, varoncito o mujercita, ya no se bañan juntos en la tina, ya se tapan, se cuidan, cierran su puerta antes de cambiarse. Pero en una primera etapa, hermanito, mujer y hombrecito, no pasa nada, ¿no? Y entonces en la vida de Francisco, esto se ve cuando él tiene su momento definitivo, y cuando deja la casa de su padre y deja su ciudad en Asís, el acto simbólico en plena plaza, en día domingo, frente al obispo y frente a toda la gente, él se quita la ropa y se la entrega a su padre y le dice: te devuelvo todo. A partir de ahora soy de Jesús, y se va desnudo. Y tú dices: ¿qué? Qué falta de pudor. Es que el hombre, en el recuperar su inocencia, miren qué fuerte puede ser, no tiene vergüenza de su desnudez.
¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecan y se esconden en los arbustos y el Señor se pasea por el campo después del almuerzo y dice, no, Adán, ¿a dónde estás? No, Señor, que estoy desnudo y me he escondido. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Has perdido la inocencia. Entonces, Francisco la recupera. En fin, es una recreación. Tema da para mucho también, pero de verdad que es un gran tema, tremendo tema y profundo tema, el de la inocencia del santo cristiano. La santidad tiene mucho de esto. La santidad tiene mucho de recuperar la inocencia perdida. No, la santidad tiene mucho de perder la malicia. El santo ya no ve malicia. No distingue el bien del mal. Porque tiene el corazón lleno de amor y todo lo ve bien. Miren, hermanos, otra vez un tema pequeño y nos hace reflexionar un montón. Jenny, adelante. Sí, yo también veía otra cosa que también puede ser también relacionado tal vez a la mundanidad, a que los niños todavía no están contaminados de esos valores, digamos, del mundo, que les hace tal vez cambiar su inocencia, ¿no? O sea, y que justamente cuando uno ya empieza, digamos, a seguir a Cristo, ya, digamos, se cubre de los valores cristianos y ya recupera la inocencia, ¿no? Que traemos nosotros al nacer, una cosa así. Claro, claro, Jenny, sí, complementas bien. Y veamos un poquito más. A ver, este de acá. Antes de pasar, Eni está levantando la mano. Eni Salas. A ver, Eni. Buenas noches, hermano Manuel. Buenas noches con todos. Yo quería una participación breve, indicar que la inocencia se refiere en los niños a la pureza de su corazón, ¿no? Que no hay maldad, todo es puro, blanco. Eso nomás, hermano Manuel. Claro, Eni, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es lo que tú dices, exactamente, exactamente. A ver, leamos lo que viene y que sería lo último de la noche porque la hora otra vez nos ha ganado. Miren, cambiamos, estamos en el mismo capítulo 10, pero cambia un poquito el tono. Se fue triste porque tenía muchos bienes. Voy a leerlo, Manuel. Ya, Guillermo, gracias. Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y, arrodillándose, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios.
Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Continúa, Guillermo. Sí, lo que pasa es que no veía esta parte. Pedro le dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos, por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos, campos, en medio de las persecuciones. Y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Gracias, Guillermo. Muy bien leído. ¿No? Esta perícopa la conocemos también como la del joven rico, ¿no? Que se acerca a Jesús en un diálogo muy claro, muy franco. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, Jesús primero lo corrige. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y le dice: tú conoces los mandamientos. Y el hombre le responde: maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Entonces Jesús le dice: bueno, solo te falta hacer una cosa. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, después ven y sígueme. Y el relato nos cuenta que al oír esto, el hombre se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Y de aquí viene esta frase que escuchamos tanto, ¿no? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Miren, hermanos, se los dejo como reflexión para que empecemos el próximo martes en calientito, ¿no? ¿Hay una condena a los ricos? ¿Hay una condena a la riqueza? ¿Cómo debemos entender esto? Es un buen punto también. Y nos detendremos un ratito. Espero que no tanto como esta vez, pero son puntos que vale la pena, porque luego los vamos a volver a ver y será mucho más fácil. La pregunta entonces es: ¿cuál es el problema de la riqueza? ¿Es que el rico o el que tiene muchos bienes está condenado? Y si es así, ¿por qué? ¿Es que se premia el mendigo, el hambriento, el que no tiene ni dónde poner la cabeza? Cuidado, ¿no? Entonces, creo que el tema merece que lo reflexionen y que lo conversemos empezando el próximo martes para ir aclarándonos. Yo marco aquí. ¿Listo, hermanos? Entonces, no sé si habría alguna intervención final. Pueden levantarla. ¿Sí? O caso contrario, Katia, hacemos una oración final y nos despedimos porque ya estamos en la hora, ¿no? 36 de la noche. Muchas gracias, Manuel. Ha sido una clase muy enriquecedora. Claro, nos hemos extendido un poquito, pero valió la pena, porque hemos tocado temas muy profundos también. Bueno, hermanitos, nos toca agradecer al Señor, hacer nuestra oración de acción de gracias. Sí, muchas gracias, Manuel. Muy interesante todo.
Por favor, ¿alguien se anima a hacer la oración final? Vamos a agradecer al papá. Gracias, Manuel. Desea, por favor, la oración antes de despedirnos, porque tenemos que agradecer al Señor. Yo sé que muchos quieren. Anímense, vamos a levantar la mano. A ver. ¿Alguien? Beatricita, ¿yo? Ah, ok, Beatriz. Gracias. Adelante. Amado Dios, te damos las gracias profundamente por todas las bendiciones que nos ha dado hoy día, por haber puesto la sabiduría, la buena palabra en nuestro hermano Manuel. Señor, te damos las gracias porque nos ha llegado a todos, porque aprendemos siempre cada día de ti, Señor. Gracias. Al Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor nuestro, así como nosotros. Y líbranos de todo mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, Santo. Amén. Gracias, Beatriz. Gracias, hermanitos. Muchas gracias, Manuel, Pablo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y pronto.